Formación del carácter cristiano. Pero en este caso vamos a hablar en general, porque todos tenemos un carácter. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia, con astucia las artimañas del error. Vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, por este momento donde hemos meditado en su palabra. Utilízanos, sea su Espíritu Santo obrando, utilizándonos maravillosamente. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús, y amén. La Biblia dice que Dios constituyó, estableció pastores, evangelistas, maestros, con una finalidad, y es la formación espiritual. La formación espiritual. En una academia las personas son formadas. En el ejército las personas tienen una formación. En el estudio, en la escuela, en el colegio hay una formación, en la universidad lo mismo. Así sucede también en la vida espiritual. En el hogar hay una formación. Hay personas, hay familias, hay padres que establecen principios en sus hijos y eso les ayuda en el futuro. Entonces, así lo mismo es en la vida espiritual. En la vida espiritual, Dios estableció pastores con la finalidad de formar aquel pueblo que llega a la casa de Él, porque Dios dijo, mi casa, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, aquel pueblo que llega a la casa de Él, entonces Él pone una persona, la prepara, la capacita, porque dice, os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, según mi corazón, dijo Dios. Entonces, Él prepara esos pastores, los pone en aquella congregación, porque sabe que va a llegar un pueblo deformado, de carácter. Va a llegar un pueblo con problemas emocionales. Va a llegar un pueblo, van a llegar personas que van a necesitar sanidad espiritual. Y en lo físico Dios lo hace también. Entonces viene Dios y establece ese pastor. ¿Por qué? Porque Dios sabe que verdaderamente somos lo que realmente hay dentro de nosotros, el carácter. Nosotros somos lo que internamente tenemos. Entonces, el carácter tiene su base, su fundamento en el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús dijo también en Marcos capítulo 7, versículo 20 y 21, que de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón del hombre salen malos pensamientos, adulterio, fornicación. Entonces, lo que Jesús hace ver de que hay una conexión entre la boca y el corazón, o sea, la mente, el corazón y la boca. Lo que entra por la mente se siente en el corazón y sale por la boca. Se manifiesta, lo que pensamos se manifiesta en una emoción y luego sale en palabras, en hechos, en acciones. Entonces, por eso es que es urgente
que nosotros cada día mejoremos en nuestro carácter. ¿Por qué? El daño que provoca la falta de formación de carácter. Cuando yo no soy formado, cuando no me preocupo por un cambio, me estoy haciendo daño a mí y estoy haciéndole daño a las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Por mi mal carácter. ¿Pero por qué está ese mal carácter? ¿Por qué? Porque yo no me esfuerzo por cambiar, por mejorar. Entonces, el daño que provoca la falta de formación del carácter. El mal carácter destruye. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. El mal carácter destruye. Dice Proverbios 21 en el versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Escuche bien esto. Mejor, dice, mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, o con el hombre rencilloso e iracundo. Yo creo que se puede hacer una mejor vida una persona sola en el desierto. Si nosotros miramos, un ejemplo, Israel es una nación próspera, pero en el desierto. Y dice aquí que es mejor estar en el desierto, vivir en el desierto, que vivir con una mujer rencillosa, o sea, que le gusta la discusión, que le gustan los problemas, e iracunda, que es muy brava, muy enojada. Entonces, esa persona se está haciendo daño a sí mismo y le está haciendo daño al que está a su alrededor, su compañero de hogar, sus hijos, porque es violenta. Entonces, el daño que provoca la falta de formación de carácter. Qué bonito es cuando todo comienza en un hogar. Me gusta esa muchacha, es que es la muchacha la que voy a vivir la vida con ella, es ella. Pero lo tremendo es que cuando ya llevamos un tiempo de convivencia, entonces comienzan a surgir cosas que no nos dábamos cuenta. Todo porque esa persona no tiene una formación. A veces uno analiza, uno se casa con el carácter, con los sentimientos de la persona cuando se casa. Entonces, por eso es que debe de haber una formación. ¿Cuántas personas a temprana edad quedan solas? Y a veces aquella persona trató de solucionar los problemas, de poder arreglar el problema porque tenían hijos. Y por esos hijos esa persona trata de que la relación mejore, pero solo están unos días más y luego el problema. ¿Por qué? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Dice en el versículo 9 del Proverbios 21:9, mejor es vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces vea usted cuánto daño hace el mal carácter. La gente no es feliz. Las personas que tienen problemas de carácter, esas personas son muy violentas, esas personas rápido pierden el control. Esas personas con facilidad están discutiendo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un dominio propio en ellos. ¿Por qué? Porque no trabajan en su carácter. ¿Cuántas personas que me están viendo? Que usted sabe cuáles son los problemas de carácter que usted tiene, que usted es una persona impulsiva.
es una persona delicada. ¿Y usted cree que eso le beneficia a usted? No. Pero a veces nosotros lo tomamos como que fuera gran cosa en nuestro carácter. ¿Qué buen futuro ha tenido una mujer o un hombre impulsivo? ¿Qué buen futuro ha tenido una persona que con facilidad se enoja y crea conflictos? Por eso dice la Biblia en en Proverbios capítulo 14, le voy a leer. Proverbios capítulo 14. Es bonito estudiar la palabra de Dios. En el versículo 17, escuche bien lo que dice. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuántas mujeres que un día pensaron que era el hombre de su vida, pero hoy no quieren ni verlo, ni en pintura? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese hombre tenía un mal genio, no quiero ni verlo. Por problemas de carácter, porque las personas piensan que vivir en esta vida solo es vivir por vivir. No, en esta vida se viene a aprender. ¿Quién nace aprendido de ser padre? Nadie. ¿Quién nace aprendido de formar un hogar? Nadie. Pero los buenos principios que establecemos en nuestra vida son factores importantes para tener un buen bienestar en el futuro. Dice aquí la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja hará locura. Y ciertamente, cuántas personas que con facilidad se enojan y cometen unas locuras. Ahora dice más adelante también: y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuántas mujeres han tenido que salir huyendo con sus hijos? Se van para Estados Unidos porque ya no soportan a aquel hombre problemático, aquel hombre airado, aquel hombre violento, aquel hombre machista. Y mejor se van para Estados Unidos para no estar aguantando ese mal genio que tiene esa persona. Entonces, el daño que provoca la falta de formación, de carácter provoca un gran daño a nosotros. No podemos realizar algo grande porque nuestro mal genio nos hace cometer locuras. El patrón me dijo qué tenía que hacer y yo le respondí de mala gana: si quiere hágalo usted entonces. Porque como yo con facilidad me enojo, entonces ya el patrón dijo: no, este muchacho es un problema para que trabaje con mi empresa. ¿Sí? Lo mismo en el hogar. En el hogar, la persona tiene esa actitud violenta. El que fácilmente se enoja hará locura, dice la Biblia. Qué bueno es que usted luche con ese problemita que usted tiene, que con facilidad se enoja y crea problemas en el hogar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que usted tiene un carácter deformado y entonces ese carácter necesita darle formación. Y eso es lo que hace Dios cuando las personas van a la iglesia. Ahora, no le voy a decir que todas las personas que van a cambiar cuando van a la iglesia, no. Porque hay personas que solamente van a beneficiarse de Dios, pero hay otras que sí le quieren servir a Dios y se entregan de corazón. Entonces, qué triste es que el mal genio, el mal carácter me destruye a mí. ¿Cuántos hombres que actualmente están pensando por el problema que provocaron, por su enojo, porque son airados, o mujeres que son violentas? ¿Cuántas personas se están lamentando ahora por su manera de actuar?
Y luego van y dicen, no, yo voy a ir y le voy a pedir perdón, perdóname amor, por favor, no sé en qué momento lo hice, por favor. Pero como esa persona no trabaja en su formación, luego pasan los días y volvió a crear el problema a mí. Porque es violenta, porque es violento. Y vuelven a lo mismo y luego se vuelven a separar. Es difícil, es triste cuando una persona no hace un esfuerzo por mejorar su carácter. Porque si no mejora su carácter, va a llegar a viejo, solo, arruinado, que ni los hijos lo van a soportar por el mal genio que tiene. Tienen que aguantarme, son mis hijos. No todos tienen la misma paciencia para soportar. Entonces, el daño que provoca la falta de formación de carácter, el mal carácter me destruye. Lo mismo, el mal carácter puede engañarme teniendo malos hábitos, yo pensando que está bien las cosas. No, yo soy así. Me dicen que cambie, yo estoy bien, porque el mal no se lo ve uno mismo, sino que son otros los que le ven el mal a uno. Qué importante es que la persona se esfuerce para cambiar. Hay un versículo de la Biblia, vamos a ver si lo encontramos en Efesios. Efesios capítulo 4, vamos a ver. Hay un versículo que dice, deja la ira, desecha el enojo. Bueno, en Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno es bueno, unos con otros y misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces la palabra de Dios dice, quítese de vosotros, y está hablando problemas de carácter, ira, enojo, gritería, maledicencias, amargura. Ahora, cuando algo esté en una persona, no es que va a salir con facilidad. Es la persona que tiene que luchar para sacarse ese mal hábito que tiene para poder establecer otro buen hábito. Y eso le va a costar. Y no son todos los que pagan el precio. A veces a medio camino las personas se dan por vencidas. Entonces, el daño que provoca la falta de formación de carácter, el mal carácter me destruye a mí y me puede engañar. Pero es que el problema no soy yo, el problema es ella, y yo no acepto mis errores. No es que el problema no soy yo. ¿Sabe que tenemos esa tendencia por naturaleza nosotros los humanos? Que aunque nosotros seamos el del problema, nosotros no queremos aceptarlo. Es raro, o sea, es de felicitar a una persona cuando reconoce sus errores. No alcanza completamente lo que Dios ha propuesto en su vida. O sea, Dios tiene propósitos grandes. Dios tiene propósitos grandes para nosotros, pero esos propósitos grandes se van a ir llevando a cabo cuando nosotros nos acoplamos al Espíritu Santo. Por eso miramos, quítese vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, y sed benignos unos con otros. Después dice cómo debemos de ser. Entonces, cuando nosotros actuamos de la manera correcta, entonces le damos la oportunidad al Espíritu Santo para ayudarnos a llevar a cabo lo que Dios ya estableció en nosotros. Dice,
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Vea, Dios es Dios de todos, Dios de todas las personas. Pero cuando alguien es niño espiritualmente, le leí Gálatas 4:1, esa persona no puede llevar a cabo objetivos que una persona madura los llevaría. Él es esclavo de la ira. Él es esclavo de la amargura. Ella es esclavo del enojo, de la gritería, de los problemas. Con facilidad está discutiendo porque es esclava esa persona de eso. Entonces no difiere nada cuando alguien es niño espiritualmente que no alcanza la madurez. No difiere en nada del esclavo, aunque el Señor es Señor de todos. Pero la buena obra o el cambio se da en nosotros porque nosotros decidimos y Dios nos ayuda. Si usted no decide salir de donde está allí metido, ahí va a estar siempre. Pero cuando usted da el paso hacia adelante para salir de esa situación que le agobia, entonces, y usted pone su confianza en Dios, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Entonces, no hay ninguna diferencia, dice, cuando uno es niño, cuando uno actúa como niño, o sea, no es una persona madura. ¿Cuántas personas que han formado un hogar y actúan como niños? No se preocupan por madurar. Ellos siempre son esclavos de esas cosas que los dividen, que los separan en el hogar. Siempre hay contienda, siempre hay discusiones, sí lo resuelven, pero tanto y tanto eso que las personas dicen, no sé por qué estoy con esta persona. Yo me casé con un objetivo, un buen propósito, pero esta persona no le veo cambio. Ahora, cuando estamos en el Señor, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, buscar a Dios. Un ejemplo, usted que me está viendo, esposa, tiene su esposo, ore por él para que Dios lo convierta. Tenga un cambio en su vida, que él pueda ver en usted que usted es una mujer diferente. Entonces estamos viendo que el daño que provoca la falta de formación de carácter, cuando yo no me preocupo formarme, cambiar mi carácter, entonces me estoy provocando un grave problema. ¿Por qué? Porque esas cosas, lo que hicieron fue, ese mal carácter, lo que hizo fue destruir mi hogar, destruir mi familia, botarme de los empleos o del trabajo. Me botaron. ¿Y por qué? Es que yo soy bien enojado. Yo no sé, pero yo con facilidad discuto con las personas. No. Hay que tener paciencia. ¿Cómo se forma el carácter? La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿cómo se forma el carácter cristiano? Pero cuando hablamos de carácter estamos hablando en general. ¿Cómo se forma el carácter cristiano? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Cómo se forma el carácter cristiano? Hay que desear un cambio. Yo he aprendido, Dios no hace nada si yo no deseo, si yo no anhelo, si yo no quiero salir de ahí. Dios no me va a sacar, porque Dios sabe que yo quiero estar ahí. Entonces, ¿cómo se forma el carácter cristiano? Hay que desear.
tener esa formación a la luz de la palabra. Hay que desear la palabra de Dios. Hay que anhelar la palabra de Dios para que la palabra de Dios provoque un cambio. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Cómo ese niño busca el pezón de la madre cuando le dan a luz? ¿Por qué? Porque sabe que de ahí se alimenta él. Leche espiritual no adulterada. Qué bueno es que usted estudie la palabra de Dios. Que usted tenga ese tiempo para alimentarse de la palabra de Dios, para que usted no sea niño, sino que usted pueda madurar espiritualmente. Ahora, eso va a suceder cuando yo deseo, ya no quiero esta vida, yo deseo una mejor vida, yo no quiero esta vida ya, quiero cambiar. Entonces hay que desear, y cuando yo deseo, lucho por aquello. Cuando yo deseo, lucho por aquello que yo deseo alcanzar. Entonces, la formación del carácter siempre implica elección. Yo debo elegir, soy yo. Bueno, ¿qué quiero? Bueno, entonces yo elijo, mi deseo es cambiar. Quiero cambiar. ¿Quieres cambiar? Sí, quiero cambiar. Bueno, entonces te vamos a ayudar. Solamente es un ejemplo cuando alguien quiere cambiar. Entonces, cuando nosotros elegimos lo correcto, nuestro carácter crece y tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántas personas que dicen, ay, comienzan a hacer locuras? Y hasta después se dan cuenta, caramba, yo hice malo esto, así como actué. Pero qué bonito es tener el cuidado de conocer, o sea, el cuidado de actuar, porque conozco el bien y el mal. Yo sé que aquello que estoy haciendo no es correcto y no lo voy a hacer porque voy a ver las consecuencias. Pero así también, cuando yo estoy haciendo algo correcto y digo, no, esto está bien, lo voy a hacer por mi propio beneficio. Entonces, cuando elegimos formar nuestro carácter va a crecer y vamos entonces a poder discernir entre el bien y el mal. Ya soy así. A veces vean, hay personas que establecen leyes en ellos que los llevan al fracaso. Si nosotros vamos a una cárcel, nosotros vamos a encontrar personas machistas. Yo soy así, pues. Ellos establecieron sus propias leyes, pero no establecieron las leyes de Dios, las normas de la vida. Esos valores morales y esos valores espirituales que son de beneficio para el ser humano. Y cuando nosotros hacemos a un lado eso, vamos a ver las consecuencias. No crea que es que no se le va a pasar la factura. Sí, la factura le va a venir. Tiene que pagar la factura. Entonces, cuando elegimos lo correcto, nuestro carácter va a crecer. Entonces, yo elijo un cambio. Si yo necesito ser formado, yo tengo problemas de carácter. Yo necesito ayuda. Nosotros necesitamos ayuda en algunas áreas, otros en otras áreas, porque a veces nosotros podemos tener conocimiento en alguna área de nuestra vida, pero también nos faltaría conocimiento en otra área que nos ayudaría a ese otro conocimiento. Por eso la vida se basa de conocimientos. El ser humano vive bajo conocimientos, se desenvuelve por conocimientos. Entonces, cuando yo tengo conocimiento, eso me ayuda a ser sabio, como dice la Biblia. La sabiduría es un conjunto de conocimientos, pero eso los tienen las personas que se preocupan por tener conocimiento. Entonces,
¿Cómo se forma el carácter? ¿Cómo es que usted va a formar su carácter? Es que usted va a desear. Es usted que elige. Si seguir así como está, con su mal genio, con esa violencia que usted tiene, con esa amargura que usted tiene, o elige ser feliz, sacando todas esas cosas que no sirven, que son cosas que se han arraigado en la vida de la persona y soltarlas no les es fácil. Solamente aquellos que luchan, cortan las ramas, pero todavía quedó el troncón. Y van luchando hasta que arrancan el troncón. Un árbol de varios años, usted no lo va a arrancar así con tanta facilidad. Una planta recién sembrada, pequeña, usted solo la arrancó. Pero un árbol sembrado de años, es eso, las raíces se profundizan. Así son los malos hábitos en nosotros. Esos malos hábitos se profundizan. Por eso un cambio de una persona no es de la noche a la mañana. Usted no se desespere porque usted digo voy a cambiar, ciertamente voy a cambiar, mi hogar es un desastre por mi actitud. Bien, cuando estaba joven, me acuerdo yo en aquel entonces joven, yo conocí una joven, bien bonita, la joven, bonita, blanca, pelo rubio, ojos verdes, bonita, desde que la miré, bonita la joven. Y dije, esta es la muchacha. Pero había un problema en ella, que presumía de su belleza. Y la belleza es temporal. ¿Ah? La belleza es temporal, no es que la mujer se va a quedar, llevar 30, 40 años y ella siempre queda jovencita, no. Entonces le dije, me acuerdo, esa actitud, esa forma de actuar suya no es correcto, no está bien. Claro, en aquel entonces era mundano perdido. Y entonces ella no recibía los consejos y después dije, no sabes con quién te estás metiendo. Y ese es el problema a veces cuando se anda de noviazgo, que no se sacan, o sea, no sale a la luz a veces cosas que la persona tiene, malos hábitos, mal genio, y ahí los retiene. Pero ya vas a ver cuando estés conmigo, ya vas a ver que me las vas a pagar. ¿Por qué? Porque la persona, claro, tiene problemas de carácter y entonces después están un tiempo, viven bien, pero luego comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque cuando dos personas o alguna de las personas es inmadura cuando se unen, ese es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ella tiene sentimientos, emociones encontradas, tiene un carácter degenerado. Pero todo ¿por qué? Porque no hay una formación. Entonces, hay que desear el cambio. Por eso es fundamental los buenos hábitos o cualidades. Hay malos hábitos y buenos hábitos. Hay malos hábitos y buenos hábitos. Entonces, cuando las personas se preocupan por tener buenos hábitos, esta persona tiene una personalidad tan linda, tiene un carácter tan lindo. Usted debe ver personas que lindas son en la forma de tratar a la gente. Usted debe ver personas que dulces son en el trato. Usted ve personas que pacientes son, que a veces hasta nosotros como cristianos nos sorprendemos porque hay personas en el mundo que tienen esto. Una paciencia. Y qué bonito es cuando una persona establece hábitos, buenos hábitos o cualidades. Cuando hablamos de cualidades, es algo que distingue a aquella persona de los demás. No es igual al resto de las personas. Su forma de actuar es muy diferente. A legua se nota.
porque tiene cualidades. Y qué bonito encontrar personas con buenas cualidades. Pero claro, esa persona, eso desde pequeño pudiera ser, o de repente ya a su adolescencia o a su juventud, la persona dijo, no, yo tengo que ser así. Qué bonito se miran las personas así, con esas actitudes, yo voy a ser así. Entonces, cuando hablamos de hábito es el modo de proceder, es algo que alguien ejecuta seguidamente, es una costumbre de actuar. Y es fundamental los buenos hábitos o cualidades, como que el amor. No es lo mismo que alguien diga yo amo, a que verdaderamente la persona tenga ese valor o ese don. Y eso quien lo da es Dios. Yo siempre digo a los hermanos, debemos de orar para que Dios nos dé amor, porque dijo Jesús que por causa de la maldad el amor se enfriaría. Y cuando habla de maldad es hipocresía, es soberbia, usted puede leerlo en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de amor, es sentimiento intenso hacia una persona, es entregarse a alguien, y en este caso, cuando nos entregamos a Dios. Qué bonito es que usted le ore a Dios, usted ya tiene su hogar, usted le ore a Dios para que le dé amor para su esposa, amor hacia su esposo. Porque cuando se comenzó todo era bonito, pero hoy parece que las cosas son muy simples. Pero es que fíjense que el problema es nosotros mismos. A veces llega el esposo, tiene en la mente y dice, le voy a llevar un regalo a mi esposa. Y cuando llega y le dice, ¿y quién le dijo que gastara? ¿Acaso yo le pedí esto? Entonces eso lo que va creando en él es un malestar de que él quería, con aquel presente que le llevaba, que ella se sintiera contenta. Pero ella sale con otra actitud. Entonces eso como que lo va volviendo a él y pensar, dice, no tiene sentido que yo le compre una flor, no tiene sentido que yo le compre regalos, y cuando te lo llevo, es simple. Ahora, ¿quién es el culpable? La persona. Y a veces dicen las esposas, Dios nos trae esto ahora. Dicen, es que los hombres son simples. El problema es que a veces la mujer hace al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, sí, todo cuando se comienza bonito, ¿verdad que sí? Viene aquel esposo, la abraza, pero con el pasar, ay, quítate de aquí. ¿Sabe? El diablo trabaja en las emociones en los hogares. Y entonces aquella esposa ya siente como un rechazo a su esposo, no siente el placer de que él esté cerca de ella. Hay que tener cuidado usted que me está viendo, porque así es donde todos aquellos buenos principios, todas aquellas buenas actitudes, aquellos buenos afectos se van perdiendo y entonces se vuelve todo simple. Pero el culpable es la persona. El amor, debemos de pedirle a Dios que nos dé amor. Ayúdame a amar, Señor. Usted que se ha vuelto simple, usted que siente que ese amor ya se apagó, que no siente nada por su esposo, órele a Dios que ese amor vuelva a fluir en su vida, porque el enemigo siempre busca apagar esas buenas cualidades, esos valores fundamentales en el ser humano. La integridad. Cuando hablamos de integridad, implica ser el mismo en todas las circunstancias de la vida. Contaba un pastor que llegó alguien a hablar con él y le dijo que había cometido adulterio, pero no le quería decir a la esposa porque iba a haber un problema. Entonces vino él y le dijo, hoy vamos a hablar voy a hablar con los dos. No, pero pastor,
Él no quería que la esposa diera cuenta, pues porque usted sabe lo que genera eso en un hogar. Entonces le amo, hermana, ¿usted ama a su esposa? Amén, pastor. Bueno, quiero hablar con usted y él. Venga, él está acá. Llegó. Y le dice, la preparó de antemano antes de decir lo que el esposo había cometido. Le dice, hermana, ¿usted ama a su esposo? Amén, pastor. Ustedes cuando se casaron, ustedes se acuerdan que usted hizo un compromiso con Dios, que en las buenas, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, usted iba a estar con él. Amén, pastor. Y comenzó el pastor a decirle. Entonces, llega el momento cuando le iba a dar la noticia. Pero ella es rara y bueno, ¿y por qué? Pues me llamó el pastor. ¿Y por qué está usted aquí? Pero, ¿por qué me está haciendo esas preguntas, pastor? Entonces viene y le dice, quiero decirle la realidad. Su esposo cometió adulterio, pero como usted ama a su esposo, le digo, la va a perdonar. Sinceramente, pastor, le digo que usted sí es bien lindo, pastor. Me preparó, le digo. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos establecer buenos hábitos, la integridad, la humildad, la perseverancia, la confiabilidad, la responsabilidad, el compromiso. Esas buenas cualidades nos van a ayudar a ser mejor personas. Porque pensamos que vivimos aquí, vivimos por vivir. No. Todos venimos de un mundo todos deformados, por eso dice la Biblia. Y estableció Dios, puso Dios pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, porque sabe Dios que venimos todos deformados de ese mundo. Entonces Él quiere un cambio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nadie nos va a arrastrar de aquí para allá, de allá para acá. Porque conocemos los fundamentos de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Entonces dice, puso Dios en la iglesia unos pastores, evangelistas, maestros. ¿Cuál es la finalidad entonces? Porque Dios mira que de allá del mundo viene una persona con un carácter todo deformado. Problemática, chismosa, peleonera, machista, caprichudo, con todos esos defectos y esas cosas era lo que le llevaban a tener problemas en el mundo. Entonces viene Dios y lo trae a él, a aquella persona, y entonces Dios viene y comienza a darle forma, así como el alfarero le da forma al barro, así lo hace Dios con nosotros. Esa es la finalidad de Dios. Entonces es fundamental los buenos hábitos o cualidades en una persona. Establezca esos buenos valores en su vida. ¿Por qué vamos a dejar que la amargura, que el enojo, que la ira, que el chisme, que me dijeron esto? Eso no trae nada bueno en la familia, no trae nada bueno en el hogar. Cambiemos. Tengamos paciencia. Tengamos bondad, seamos buenos, seamos personas diferentes. Pero eso va a suceder cuando yo deseo cambiar. Cuando hay una formación en mi vida, en mi carácter, entonces mi carácter va a cambiar porque yo deseo la leche espiritual no adulterada. Yo deseo esa palabra que me cambia, esa palabra que me transforma, esa palabra que me da vida. Yo la deseo, yo quiero cambiar. Usted que me está viendo y sabe los problemas que hay en el hogar por ese problema de carácter.